Hola, yo les voy a platicar acerca del artículo de los autores Peter Hoare y Henry Morrison. Eh, Estos dos son investigadores. Peter Hoare es investigador químico en la Universidad de Oxford. Se dedica a la química biofísica, especialmente estudia el electrón y el espín nuclear y cuáles son sus efectos en las aves migratorias. De igual manera estudia la magnetorrecepción, es decir, estudia cómo las aves son capaces de percibir los campos magnéticos de la Tierra para poder eh, orientarse a través de sus trayectos de migración. Por otra parte, Henry Morrison es un biólogo que se dedica a la investigación en la Universidad de Oldenburg, en Alemania, y él se dedica a los mecanismos, al estudio de los mecanismos de orientación y navegación de las aves. Bueno, en el texto se mencionan principalmente cuáles son las características de las aves migratorias. En este caso se destacan, por ejemplo, las distancias de migración de las aves migratorias son muy largas, ¿no? Esa es la primera característica que en el texto se menciona. Y de igual manera, digamos, algo por lo cual se destaca mucho en el texto es de que estas aves se destacan sobre todo por tener unas llamadas fuentes sensoriales, que estas son utilizadas por las aves para emprender sus vuelos de migración. Estos vuelos de migración ocurren principalmente en invierno, ya que en estas épocas del año eh, las aves emprenden vuelos de migración para buscar alimento, ¿no? Para sobrevivir más que nada. Entonces es por lo cual en el texto se habla acerca de las fuentes sensoriales y bueno, pues su gran capacidad de aprender, ¿no? de estas aves sobre su orientación y sus rumbos, ¿no? Es por algo por lo que se destaca en el texto acerca de las aves migratorias. Bueno, como se comentaba, las distancias recorridas de las aves migratorias, se entiende que a lo largo del tiempo estas aves desarrollan una intuición que les permite, digamos, tener bastante información concreta en sus posteriores vuelos. Ya que, digamos, en el primer vuelo que ellos emprenden se les dificulta, ¿no? Entonces, una vez que ya han emprendido su primer vuelo, pues captan bastante información, ¿no? Entonces, eh, es por eso que en el texto se destaca que las distancias recorridas por estas aves pues es asombroso, ¿no? Bueno, se hablaba también de igual manera de las fuentes sensoriales de las aves. Estas fuentes sensoriales se podrían, digamos, categorizar en tres partes, ¿no? Como se comentaba, las fuentes sensoriales son tres características que estos seres vivos tienen, ¿no? Los cuales le permiten saber a las aves cuáles son sus trayectos, ¿no? Y tener digamos, un rumbo fijo hacia su destino. Y estas fuentes son pues la vista, el olfato y la magnetorrecepción. Estas tres características se van a discutir posteriormente, pero bueno, estas son las fuentes sensoriales por las cuales tanto en el texto se habla como de igual manera las aves son características por esto, ¿no? Entonces, bueno, como dato curioso se tiene que las aves migratorias saben dónde ir en su vuelo de migración gracias a una brújula magnética que ellos tienen, ¿no? Bueno, se hablaba de las fuentes sensoriales acerca de la vista, el olfato y la magnetorrecepción que ellos tienen, ¿no? Bueno, como primer punto, la fuente sensorial que las aves migratorias tienen son la vista, ¿no? Como se decía, estas aves son capaces de almacenar bastante información en sus vuelos.
digamos que a partir de su primer vuelo empiezan a almacenar información, ¿no? Pero posterior a eso, en sus posteriores vuelos, perciben aún mucho más información, ¿no? Es, digamos, como imágenes, ¿no? Es como los humanos, cuando uno va a un lugar, obviamente captura información acerca de dónde está, ¿no? Entonces es muy fácil posteriormente llegar a ese lugar de acuerdo a las vistas que uno ha percibido del lugar, ¿no? Entonces es así como funciona de igual manera con las aves. Las aves son bastante buenas en almacenar información visual y así pueden desarrollar, digamos que como un tipo GPS en su cerebro, ¿no? Entonces eso es algo asombroso acerca de estas aves. Por otra parte, el olfato es igual como en los humanos. Los humanos, cuando conocemos a una persona, ya sea por su perfume o por X cosa, vamos a percibir a esa persona en posteriores momentos, ¿no? Entonces es igual con las aves. Las aves son capaces de distinguir olores a gran distancia acerca del lugar, entonces de igual manera es información valiosa para las aves en sus vuelos posteriores. Y un punto muy importante por el cual se destaca mucho el texto es la magnetorrecepción. Eh, que en pocas palabras, las aves son capaces de percibir los campos magnéticos de la Tierra. ¿Qué pasa? Que aquí estos campos magnéticos de la Tierra permiten a las aves tener, digamos, trayectorias específicas y con rumbos específicos. Ajá. Entonces, para ellos ya es más fácil emprender sus viajes, ya que con estos campos magnéticos tienen un rumbo fijo y no es poco probable que ellas pierdan como que su ruta, ¿no? Es decir, su trayectoria. Entonces es algo que por lo cual se le destaca mucho a las aves migratorias, y que por eso se dice que ellos tienen una brújula magnética en su cerebro, ¿no? Ya es por este punto precisamente que ellos tienen una herramienta que se llama magnetorrecepción, que como ya se dijo, ellos permiten identificar los campos magnéticos de la Tierra. Y como se decía, la brújula interna se le nombra, pues digamos, a la capacidad de las aves de ir desarrollando un tipo de brújula, o también llama como tipo GPS, que percibe los campos magnéticos de la Tierra, ¿no? Entonces, gracias a esto, las aves desarrollan una intuición y mucha información, tanto visual como de olfato, para poder emprender sus viajes de migración en invierno de manera más sencilla. Bueno, esta brújula interna de la cual se habla se refiere sobre todo a los campos magnéticos que las aves pueden distinguir. Entonces, digamos que los químicos y biólogos han sabido cómo es el mecanismo de esta brújula en las aves, ¿no? Cómo funciona, por así decirlo, la recepción de las aves que tienen en los campos magnéticos, es decir, cómo ellos utilizan, ¿no?, los campos magnéticos para emprender sus viajes, pero no se ha sabido del todo cómo es que ellos son capaces de percibir esa información. Entonces, gracias a esto, pues se han deducido diferentes teorías, de las cuales un científico llamado Klaus Schulten dice que, bueno, él pone una teoría que la información que ellos reciben es debido a que hay transformaciones químicas sensibles al magnetismo en las aves. Es decir, que las aves son tan sensibles, digamos que sus neuronas cerebrales son tan sensibles al magnetismo, que ellos mismos han desarrollado esta fuente, ¿no? Esta fuente sensorial de percibir los campos magnéticos de manera más eficiente, ¿no? Bueno, y de igual manera
Klaus Schulten destaca en el texto de cuál es la importancia de la teoría en las aves migratorias. Una es el estudio, profundizar el estudio de las aves migratorias hacia los campos de magnetorecepción, ¿no? Y otra, él destaca que se le debe dar importancia a la teoría de las aves migratorias, ya que esto nos permite como seres humanos poder protegerlas de amenazas de supervivencia ante el constante cambio pues, digamos, del mundo, ¿no? Entonces, él destaca en el texto que es importante tener un campo de investigación acerca de estas aves, ¿no? Sobre todo va dirigido para los biólogos y químicos, ¿no? Entonces, él da esa importancia en proponer teorías, ¿no? Bueno, y como se mencionaba, ¿por qué cuidar las aves migratorias? ¿Cómo nos beneficiaría a nosotros como humanos? Bueno, pues las aves migratorias en el mundo se dedican digamos, a minimizar, ¿no?, la propagación de plagas de todo tipo, ¿no? Entonces, esto como humanos nos beneficia, ya que al haber una plaga de cualquier tipo, estas podrían ser afectadas hacia nuestra salud, ¿no? Entonces es por eso que digamos que se les debe salvaguardar a estas aves, y de igual manera dedicarle tanto, bueno, en químicos y biólogos un campo de investigación, ¿no? Ya que ayudaría a protegerlas de la extinción, ¿no? Entonces es bueno quizá tener algo de información acerca de estas aves como sociedad.